Buenas noches a todos, buenas tardes, bienvenidos a esta segunda conferencia del posgrado de Artes Mediales del curso de Interactividad. Hoy tenemos el gusto de estar con el doctor Felipe César Londoño. Vamos a dar espera, ya veo que se están conectando todos nuestros compañeros, entonces demos unos minuticos y daremos inicio en 5 minuticos a nuestra presentación. Muchas gracias por su asistencia. Aquí ya estamos viendo a Mauricio Moreno. Buenas tardes, Mauricio. También te saluda a ti, Felipe César. Hola, hola estimado Mauricio, un saludo especial.
Bueno, pues yo creo que ya por respeto a todas las personas que están presentes, dar inicio al ejercicio. Bienvenidos de nuevo a esta segunda conferencia del curso de interactividad, segunda y última conferencia que tendremos del curso de interactividad. Tenemos el gusto de estar con el doctor Felipe César Londoño. Lo presento brevemente. Su hoja de vida es impresionante. Voy a hacer como algunos puntos específicos. Es arquitecto de la Universidad Nacional, doctor en Ingeniería Multimedia y de la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España, y profesor titular de la Universidad de Caldas. Fue rector de la Universidad de Caldas, es cofundador del Departamento de Diseño Visual de la Universidad de Caldas, profesor en las áreas de diseño visual experimental e investigador en arte, diseño y nuevos medios. Es director del Festival Internacional de la Imagen, coordinador del Laboratorio de Entornos Virtuales Media Lab, profesor participante del doctorado en Ingeniería Multimedia de la Universidad Politécnica de Cataluña en España y director del Grupo de Investigación de ICOBI, Diseño y Cognición en Entornos Visuales y Virtuales. Ha realizado investigaciones, las siguientes investigaciones: interacción, espacio público y nuevas tecnologías, diseño y elaboración de materiales didácticos multimedia en la educación superior, diseño digital, interfaces de las comunidades virtuales, patrones de color en Caldas, interpretación de los valores cromáticos regionales, el mundo del diseño visual y expresión visual en las ciudades de Baric. Ha publicado varios libros, entre ellos su tesis doctoral Interfaces de las comunidades virtuales y las investigaciones Paisajes y nuevos territorios en red, patrones de color, diseño digital, metodología para la creación de proyectos interactivos y expresión visual en las ciudades de Bari. Coordina la colección editorial de diseño visual que ha publicado El medio es el diseño audiovisual, Montadas en Latinoamérica, y Eduardo Cac, creador de Seres Imposibles. Es miembro del comité editorial de la revista Jepes, curador de las muestras monográficas de Media Art y jurado de convocatorias y concursos de diseño a nivel regional y nacional. Actualmente es el decano de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Doctor Felipe César, es impresionante su hoja de vida, mi admiración y respeto, y muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla el día de hoy. Muchas gracias, Diego Aníbal. Un saludo muy especial para todas, para todos los que están escuchando ahora esta presentación. Debemos actualizar la hoja de vida con algunas precisiones, pero muchísimas gracias por sus palabras, Diego Aníbal. Y nada, yo pues vengo trabajando desde hace un tiempo largo, ya son muchos años, primero pues con la Universidad de Caldas, en conjunto con todo un equipo de personas, creando y fortaleciendo estos programas de diseño. Me alegra mucho pues que el curso de artes mediales continúe y que se fortalezca, y en ese sentido agradecerle siempre pues a Diego Aníbal ese impulso que le ha dado junto con la profesora Liliana Villescas, y los posgrados han estado siempre pues muy integrados, muy involucrados. Esperamos que el curso retome, digamos, esas alianzas internacionales que ha tenido, y que es muy importante, pues, en aras de generar intercambios, de que este curso realmente sea un diálogo, como siempre se propuso hacer, entre estudiantes en Colombia, junto con estudiantes de otros países. Y creo que las conversaciones que hemos tenido con Diego Aníbal, con Liliana, también con Walter, pues creo que van a favorecer ese crecimiento del programa. Como bien lo dice Diego Aníbal, yo estoy ahora en Bogotá, en la Decanatura de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, pero continúo pues siempre como atento, presente con los procesos que llevamos a cabo en Caldas. Sigo vinculado, estoy en comisión administrativa y espero seguir liderando algunos de los procesos. Por supuesto que es importante hacer siempre los relevos y continuar con otras personas liderando las diferentes dinámicas allí en Caldas, pero bueno, en la medida de lo posible,
en lo que yo pueda hacer y aquí desde Bogotá, continuar estableciendo alianzas, todo para fortalecer los procesos de creación, de diseño, de arte, integrando con tecnologías y con otros ámbitos de la ciencia, no solamente pues para Caldas, sino también para Bogotá y para Colombia. Yo quiero presentar ahora digamos, un análisis frente a temas que se han venido suscitando alrededor de pues, la creación con la tecnología. Mucho a partir de reflexiones que en el último año, sobre todo, se han venido trabajando en el ámbito, pues aquí en Colombia, pero también en otros países. Es esa relación entre creación y tecnología, que afecta sin duda alguna esto que se ha planteado, pues como las nuevas perspectivas de esas relaciones entre interfaz, personas, medios, a, a la misma sociedad, ¿no? Entonces, digamos que esto, estamos en un ambiente un poco complejo y yo pues siempre me gusta mucho, me inspira mucho la frase que, pues, o las palabras de Lucía Santaella, que seguramente muchos de ustedes vieron en el Festival Internacional de la Imagen del año pasado, cuando mencionaba y hablaba alrededor del tema de los momentos de cambio en los que nos encontramos todos. Hoy estamos absolutamente todos, todas las instituciones, las personas, estamos ingresando como a otros niveles de discusión, estamos hablando de nuevas eras, incluso geológicas, estamos hablando del antropoceno, que llega y marca, digamos, como una impronta en la historia de la humanidad y en la historia del universo. Pero dice Lucía Santaella, en estas épocas complejas de transformación, hay que estar cerca de los artistas porque ellos saben sin saber que saben. Y yo creo que eso pues inspira mucho como para entender en esa complejidad del mundo los retos que tenemos como diseñadores, como creadores, frente a esas dinámicas que son un poco complejas. Decía Santaella que efectivamente hay una producción de conocimiento que se da allí muchas veces de manera no consciente, pero que sí marcaba entonces unas rutas para observar las líneas futuras de lo que es y sería el mundo hacia el futuro. Mm, Entonces yo, pues basándome, digamos, como en esas premisas, pues reorganizo o estructuro, digamos, como, o reestructuro el contenido de mi presentación hoy, pues como para, simplemente para establecer, digamos, otros canales de diálogo a partir como de esos lineamientos específicos y a partir de lo que hemos podido ver en años anteriores en el Festival de la Imagen y que se constituyen también en lecciones pues muy importantes para entender esto, esas nuevas opciones que se presentan hoy cuando hablamos de interacción, cuando hablamos de nuevas interfaces, cuando hablamos del diseño de las navegaciones, pues cómo nos enfrentamos a mundos, a retos, a dispositivos que nos hacen ver nuestro entorno de otra manera, que nos posibilitan comunicarnos con las personas, con las comunidades, en otras perspectivas que nos hacen entender el mundo de una manera distinta. Y bueno, algunos de los ejemplos que voy a presentarle apuestan a eso, esa creación como de esas nuevas interfaces que, repito, pues nos presentan o nos permiten vislumbrar seguramente un futuro de interacciones. Estos son algunos ejemplos cercanos que, repito, hemos tenido algunos de ellos en el Festival de la Imagen, pero seguramente habrán otros y ustedes también tendrán otros ejemplos valiosísimos que me gustaría conocer para complementar, digamos, como estas reflexiones. Son simplemente como una abrebocas a un diálogo que yo espero que a partir de este curso pues se dinamicen independiente o paralelo, mejor, no independiente, sino paralelo a lo que ya pues está escrito específicamente en el curso de diseño pues de navegaciones hipermediales que pues como ustedes saben aborda pues en primera instancia esos aspectos relacionados con el diseño de la interfaz, pero relacionándolos con temas de navegación, las tareas específicas, las estructuras, las taxonomías interactivas, pero relacionando tópicos abiertos, ¿no? La psicología, la misma tecnología, las prácticas sociales, etc.
Yo les voy a compartir entonces en pantalla una presentación que tengo y espero que la podamos seguir. Si hay algún tipo de interrupción, como suele ocurrir aquí, yo le pido el favor a Diego Aníbal que me lo haga saber, o bien sea por el chat del teléfono o Estoy por, pendiente, sí, señor. o por otro medio que me haga saber si se interrumpe esta conversación. Y por supuesto, que también si alguien tiene alguna pregunta que no la quiera dejar para el final o alguna intervención que la quiera hacer, pues será muy bienvenida también. Entonces, para que lo haga inmediatamente, no tenemos que esperar hasta las preguntas finales. Si Diego Aníbal no lo permite, pues podemos conversar. Entonces yo voy a poner esto en pantalla completa y empezar la presentación. ¿Se observa bien? Estamos perfectos, sí, señor. Perfecto. Bueno, inicio entonces con con esta pantalla, con esta imagen, pues enfatizando que este es un posgrado o este es un curso que tanto en Chile como en Argentina en su momento se vinculó como un posgrado, ¿no? El proceso pues ha sido, históricamente, yo sé que ustedes lo conocen, ¿no? Pero históricamente ha sido importante porque fue un esfuerzo que se hizo entre Colombia, Argentina y Chile, además a partir de una iniciativa de la UNESCO en el 2005. Este curso de artes mediales pues tiene ese antecedente desde el 2005, que se crea gracias a la iniciativa de UNESCO, pero que continúa, o sea, ya llevamos 15 años, o sea que este año celebramos los 15 años, ya porque digamos que de manera ininterrumpida ha venido formando en estos ámbitos o profesionales diversos, pues de estos países de Latinoamérica, pero muchos en Colombia desde los posgrados pues, de diseño y creación de la Universidad de Caldas. Mis temas, me gusta poner esta imagen de McLuhan. McLuhan, muchos de ustedes, por supuesto, lo conocen bien. McLuhan es un teórico. Bueno, el año pasado tuvimos la fortuna de tener en el Festival de la Imagen a Derrida de Kerckhoff. El Kerckhoff fue la persona que heredó precisamente la cátedra McLuhan después de la muerte de él en 1980. Él murió el 31 de diciembre de 1980 y la cátedra de McLuhan la heredó Terry de Kerckhoff, la persona que nos acompañó, uno de los conferencistas centrales del año anterior. McLuhan es un profesor, trabajó todo el tema de la literatura inglesa, fue un crítico literario, pero sobre todo fue un filósofo de los medios. Él imaginaba el futuro de la tecnología, el futuro de la sociedad, además de una manera muy curiosa, porque en 1980, pues como imaginarán, no había todavía, o el Internet no estaba popularizado, seguramente estaban como las primeras investigaciones, apenas cuando se hablaba de artes electrónicas, pues se hablaba de la televisión, del video. McLuhan alcanza a imaginar la aldea global. Él hablaba ya de una aldea global. Pero imaginemos esto en la época de los 80, cuando recordemos que es en los 93, 94 más o menos, cuando se populariza Internet aquí en Colombia también, ¿cierto? Y él acuña ese otro texto que es un clásico, que es el medio, es el mensaje. Entonces, de alguna manera, McLuhan, un teórico muy uh, controvertido, porque plantea múltiples ideas, hace juegos de palabras, escribe muy bien, tiene una muy buena retórica. De alguna manera, esto lo convierte en un personaje público que también es muy controvertido, pero que en todo caso sugiere, digamos, temas importantes como este que me gusta citar, situando nuestros cuerpos físicos en el centro de nuestros sistemas nerviosos, ampliados con la ayuda de los medios electrónicos, iniciamos una dinámica por lo cual todas las categorías anteriores, que son meras extensiones de nuestro cuerpo, incluidas las ciudades, podrán traducirse en sistemas de información. Hoy que hablamos de
de sistemas todo el tiempo y que hablamos de redes, pues esta frase escrita por McLuhan antes de 1980, pues es absolutamente profética, ¿no? Él imaginaba esas interconexiones. Pero mi tesis doctoral yo la referí pues a McLuhan precisamente y basándome en este esquema que me parece especialmente también atractivo, ¿no? Siempre tenerlo en cuenta. Y es que cuando estamos hablando de diseño de interfaces, cuando estamos hablando de tecnologías, McLuhan nos recuerda que no hay nada nuevo. A pesar de que nos deslumbremos y hablemos todo el tiempo de nuevas tecnologías, McLuhan nos está todo el tiempo diciendo, ojo, que esto no es tan cierto. Es decir, aquí, y él nos dice, hay una relación compleja de los sistemas, de los dispositivos, de las interfaces y de los medios a través de lo que él imagina como un tétrade, que es una cinta de Moebius, esta cinta matemática de Moebius, pues donde genera como esa relación entre figura-fondo, entre la visualización de múltiples centros, donde él imagina que si uno hace un ejercicio de lenguaje a partir de esas cuatro esquinas del tétrade, pues entiende de una manera clara lo que puede ser un sistema, un objeto de la modernidad, un comportamiento social determinado. Es decir, claro que hay cosas nuevas, pero esas cosas nuevas responden a fenómenos anteriores y también algo que es lógico, que es obvio, pero que siempre una ganancia significa también una pérdida y que muchas veces no nos damos cuenta de ello. No nos damos cuenta de que esas ganancias con las pérdidas pueden generar, digamos, como otra visión de los medios, porque generalmente nos deslumbramos viendo lo nuevo, pero no estamos viendo lo que este medio dejó. Nos recuerda eso y formula cuatro leyes de los medios, ¿cierto? Sí. ¿Se está escuchando bien? Sí, señor, estoy bien. Ah, ok, ok, es que me mostró que había una inestabilidad en la red. En todo caso, pero aquí alguien nos está haciendo una intervención. ¿Tú tienes ahí la...? Sí, Bueno, sí, pero no aquí importa, yo ¿no? estoy monitoreando y se está Ok. escuchando bien. Andrea Carolina, por favor, nos confirma si estás escuchando. Sí, estará bien. Me dice que sí se escuchó. Ok. Sí, Ok, estamos bien, sí, señor. perfecto. Y tú me vas marcando también el tiempo, Diego Aníbal, por si de pronto me paso, y entonces para que vaya acortando el tiempo. Perfecto, sí, señor. Estamos diciendo entonces que McLuhan formula una ley, la ley de los media, donde él habla pues de cuatro leyes que afectan las circunstancias que rodean cualquier medio y pone varios ejemplos, entre ellas las redes globales de comunicación. Es decir, este gráfico él lo aplica a las redes, perdón, globales de comunicación, pero también lo hace a un automóvil, a una radio o a una televisión. Y como pueden ver ustedes en cada uno de los ejemplos, muestra cómo las cuatro esquinas de ese tétrade pues están afectando o hace el análisis de estos dispositivos o de estos medios a partir de esas cuatro esquinas del tétrade. Por ejemplo, él dice la televisión amplifica lo visual, pero también deja en obsolescencia la radio, recupera la observación visual colectiva y la televisión lleva a su extremo mayor, la convierte en una interfaz del ordenador personal. Es decir, esto que estamos viendo aquí como realce, desuso, inversión y recuperación es a punta de la base para que se establezcan unas leyes a partir del cual se analiza para McLuhan cualquier dispositivo, cualquier medio, cualquier proceso o situación social. Y que es necesario tener en cuenta toda esta gran cantidad de propiedades holísticas que hay, porque un solo medio, dice él, no puede ser visto solo en una perspectiva, sino que tiene que verse en esas cuatro perspectivas para poderse entender. Es así entonces como él hace ese análisis profundo y yo enlazo esta visión de McLuhan con este otro componente, ya vinculándolo específicamente
al ámbito de la creación. El que estamos viendo aquí es Arlindo Machado, y Arlindo Machado, que también estuvo con nosotros en el Festival de la Imagen, estuvo en varias oportunidades hace ya varios años. Es un teórico muy, muy importante también, es otra especie de McLuhan, pero eh, brasileño que trabajó o ha trabajado muchos años. Tiene textos clásicos como El paisaje mediático, por ejemplo, y él viene haciendo análisis profundo sobre esa relación entre creación, dispositivos nuevos y tecnologías emergentes. Él habla en un texto que también está publicado en la revista Kepes, sobre arte y tecnología, habla sobre si todo arte se hace con los medios de su tiempo. Las artes electrónicas representan la expresión más avanzada de la creación artística y aquella que mejor expresa sensibilidades y saberes del ser humano de principios del tercer milenio. Con ello, entonces, Machado también hace esa intersección entre tecnología, entre creación, ¿cierto? Y enfatiza en la importancia de ser conscientes de la creación con la tecnología. Cuando estamos hablando de creación, de diseño de interfaz, la necesidad que observa Machado de intentar entender cómo es esa relación, porque no es una relación pasiva de únicamente utilizar los medios como nos están llegando y ya no más, sino que de manera consciente, como nos lo pide también McLuhan, cómo estamos utilizando los medios, cómo nos estamos apropiando de ellos y cómo a través de ellos podemos transmitir información que sea de una utilidad en el caso del ámbito del diseño o generar obras en el caso del arte que impliquen una reflexión o una transformación frente a un proceso determinado. Machado sugiere tres, tres relaciones importantes entre creación y tecnología. Y una relaciona o tiene que ver con esto de desviar la tecnología de su proyecto industrial. Es decir, cómo los artistas reinventan los medios a partir de la transgresión. Mencionando específicamente autores como William Gibson, seguramente algunos de ustedes han leído algunos textos de Gibson, de William Gibson, donde desde la literatura, ¿cierto? Él transgrede la tecnología actual y escribió una obra maravillosa que, eh, que yo espero que de pronto la hayan visto o la hayan leído, o si no, qué bueno que la pudieran abordar porque es muy importante, que se llama El Neuromante, porque el Neuromante, que es una especie de novela de vaqueros, pero en el futuro, pues él transgrede lo que hasta ese momento, y eso que es una obra pues ya muy clásica de los 90, hablando sobre, bueno, él instaura, digamos, palabras como la del ciberespacio, los chats, él inventa esas palabras a partir de los medios pues que tiene, que en su momento pues no se hablaba como se hablaba hoy de las redes digitales y del ciberespacio. Entonces, de alguna manera lo que enuncia Machado es que los creadores se apropian de la tecnología de una manera totalmente diferente a como lo hacen otros sectores de la ciudad o como lo hace la industria de bienes de consumo. Esto es lo que plantea Machado. La creación posibilita dar un salto, es decir, desviar la tecnología de esa vocación que ha tenido de proyecto industrial para intentar entenderlo como otro proceso distinto. Esa es, digamos, una característica que él observa en obras como esta, la de Nam June Paik, ¿cierto? Que hace una reflexión tan importante sobre la tecnología. Dan June Paik dice que nuestra vida es mitad natural y mitad tecnológica. Mitad y mitad es bueno, no se puede negar que la alta tecnología es progreso, lo necesitamos para trabajo. Sin embargo, dice Paik, si solo haces alta tecnología, haces la guerra. Por lo tanto, debemos tener un elemento humano fuerte para mantener la modestia y la vida natural. Bueno, pues Paik, ustedes saben también, pues transgrede en su momento, digamos, esos formatos televisivos para convertirlos en videoartes. Utiliza las pantallas del televisor, pero
para generar, digamos, nuevas composiciones cromáticas a partir de imanes y determinados efectos que utilizando la electrónica pues generan nuevos colores, nuevas formas, que pues enriquecen o bueno, crean toda una revolución en su momento del tema del videoarte, pero digamos en temas de literatura está William Gibson, en temas de arte tenemos a Nam June Paik y en temas de música Conlon Nancarrow también es que es un mexicano que trabaja el tema de la música y la composición a partir de pianos mecánicos que se generan a través de partituras muy complejas que solamente pueden ser tocados desde el piano mecánico y no por el ser humano. Eso es como ilustrando esa primera línea que relaciona estos fundamentos, ese primer fundamento de creación y tecnología. El segundo tiene que ver con el arte como metalenguaje de la tecnología. Eh, Dice que la tecnología pues hace posible la práctica al interior de los propios medios. Los artistas trabajan en prácticas alternativas, críticas a los modelos actuales de normatización y control de la sociedad. Y un ejemplo de ello, pues de otro artista que ha estado con nosotros en el festival es lo que hace Antonio Montadas. Montadas precisamente analiza interfaces, analiza procesos sociales y nos llama la atención frente a un asunto que para nosotros, pues normalmente no, o sea, no lo tomamos en cuenta. El Montadas habla de que la percepción requiere participación. Mm, y ello significa para Montadas que tenemos que observar los medios en una perspectiva casi que de alerta, ¿no? O sea, cómo saber leer lo que nos están entregando los medios tradicionales. Ese desvío, digamos, de ese proyecto industrial que veíamos en esta primera categoría de Machado, pues ahora la revierte en Montadas diciendo, podemos ver o podemos observar eso que surge desde los medios tradicionales, pero analicémoslo y revisémoslo. Por ello él dice, tenemos que mirar lo que nos rodea, pero ojo, tenemos que verla con una percepción activa. Eso que se observa ahí en la pantalla es ese proyecto famoso de archivos, el File Room de Montadas, que recoge o de alguna manera denuncia lo que los medios tradicionales han escondido por años o habían escondido por años en temas de desapariciones. Es un proyecto clásico de Montadas con el que ganan, bueno, y por otros, y obviamente por otros atributos, gana el Premio Nacional de Artes en España y lo convierte en un artista pues muy, muy destacado en el mundo, casi que el primer artista multimedia de España. Pero ese es básicamente lo que sugiere entonces a Arlindo Machado con esa segunda categoría, de que podemos trabajar, podemos observar la tecnología y en su relación con el arte, pero en perspectiva del metalenguaje, es decir, observar desde fuera esos fenómenos que están ocurriendo y cómo nos lo están transmitiendo para intentar descubrir qué es lo que hay allí oculto, qué es lo que hace Antonio Montadas. Y la tercera es un reordenamiento, o sea, cómo los medios reordenan el arte. Y allí propone Machado como un análisis de la creación artística perdón, a partir de los medios masivos, en línea con las nuevas sensibilidades. El ejemplo clásico, pues básicamente son dos. La forma como transgrede este personaje el sistema televisivo estadounidense. Este señor es Ernie Kovacs y lo que hace es simplemente decir, pues si ese es el medio que existe, yo me adopto desde el mismo proyecto industrial que él sugiere. Es decir, lo que hace Kovacs en su momento, así como lo que hace Jean-Christophe Averty, es utilizar los medios tradicionales, diseñar programas en esos medios tradicionales, pero convirtiéndose en sí mismo casi que en una obra de arte. O sea, las obras de
Avertí o las obras de Kovacs hoy son consideradas obras de arte, a pesar de que en su momento fueron programas televisivos. De alguna manera es la transgresión que es uno seguramente hoy podría ver en las obras últimas, por ejemplo, de David Lynch, con sus formatos televisivos que son absolutamente transgresores, u otros artistas pues, que trabajan a partir de los medios tradicionales, pero que hoy son tanto, pero que tienen obras destacadísimas en el ámbito de lo televisivo, pero también del cine. Todo esto simplemente entonces para mirar cómo esa tensión tan interesante entre la creación, el diseño, el arte, pero también la tecnología. O sea, cómo se genera esa relación que hoy es muy compleja, volviendo nuevamente a lo que planteaba en su momento Lucía Santaella, pues que manifiesta ese absoluto desconcierto, digamos, que se produce frente a fenómenos que hoy son totalmente impredecibles, porque de alguna manera, si antes enseñábamos el ABC del diseño de la interfaz, pues hoy es completamente impredecible lo que pueda decir. ¿Cómo hablamos hoy de interfaz cuando estamos hablando de un Internet de las cosas que hace que nuestros dispositivos, esto que nos está rodeando, esto ya no es una ciencia ficción, el tema de los robots o el tema de los dispositivos inteligentes que activan, prenden o apagan las luces? O sea, ya el concepto del diseño en perspectiva de lo que se está observando ahora de la inteligencia artificial abre múltiples perspectivas. Y esto de alguna manera pues es lo que invita como a revisar esos nuevos enfoques entre procesos de creación, humanidades digitales o como queramos acercarnos a ellos. Ustedes saben, la temática del anterior festival era eso, el humanismo digital, intentando entender cómo era esa relación, ese acercamiento del ser humano pues, con los espacios a través de tecnología. Y bueno, pues yo sugiero a partir de revisiones diversas estas 8 categorías o estos 8 enfoques, que seguramente podrán ser más o podrán ser menos, pero que en todo caso, repito, invitan como al diálogo de ese pensamiento, de esas nuevas relaciones. Y me gusta iniciar con esto primero que casi siempre olvidamos o que olvidamos muchas veces, pero que por fortuna hay artistas y creadores en Colombia que nos están recordando todo el tiempo que cuando estamos hablando de innovación, estamos, ese mirar la innovación, pues hay que mirar atrás. O sea, no podemos mirar la innovación siempre con lo que se está viendo hacia adelante, sino que realmente la tecnología, para saber el origen de la tecnología, tenemos que mirar atrás. Y esto es lo que hace precisamente varios artistas, entre estos, esta persona que me parece muy importante, que es Bárbara Santos, que estuvo en el festival también el año pasado y en otros años. Y tiene una obra maravillosa que se llama El Cuenco de Cera. Ella crea interfaces, diseña interfaces, precisamente para explicar o para dar a conocer la sabiduría indígena. Ella viaja hasta el Pirá, Paraná, esto es la selva amazónica, el Baupés, se entrevista con los sabedores indígenas y a partir de allí empieza a crear a entender el proceso de cómo ellos entienden la tecnología, cómo la han imaginado para la construcción de sus malocas y pues nos la explica a través de diferentes dispositivos que ella crea con realidad aumentada, pero que la diseña con los mismos sabedores indígenas del Amazonas. En la misma línea, lo que hace Juan Cortés, también colombiano, que viene trabajando también en otro aspecto muy distinto, pero también inspirado mucho en lo ancestral, en esos principios del entendimiento de lo cósmico. Y Juan Cortés lo indaga a partir de temas que tienen que ver con la inteligencia artificial.
Juan es uno de los artistas más importantes, jóvenes. Hoy tiene una exposición en Nueva York absolutamente maravillosa. Parte de ella se mostró en el Festival de la Imagen el año pasado. Pero también estuvo en Suiza, él fue el ganador de una beca en Suiza para integrar arte y ciencia, porque él también imagina que en ese diálogo tecnología, arte, pues la ciencia cumple un papel fundamental y precisamente se gana una beca en el centro de partículas, en el CERN, para desarrollar un proyecto artístico interesantísimo. Entonces, el primer enfoque involucraba el pensamiento de lo ancestral el pensar en lo ancestral para crear nuevos procesos con la tecnología. El segundo tema, que también seguramente algunos de ustedes lo vieron el año pasado, casi como primicia, porque era una obra que estaba presentando ese año en Manizales, que era la obra Desnudo en el Paraíso, que hace Luc Corchesne. Luc es un artista canadiense que primero fue cineasta, después videoartista, después trabajó con temas de cinema expandido, con dispositivos que él mismo creaba para sentir la imagen de una manera distinta. Y ahora el diseño de la interfaz lo refiere específicamente a temas de realidad virtual. Entonces él crea un sistema inmersivo muy interesante, es el diseño de interfaces donde él metafóricamente pues, se desnuda ante la audiencia, él permite, o sea, deja entrar a su casa para que vean sus obras y uno pueda navegar a través de algunas interfaces complejas, ¿cierto? Que se van recreando, que se van haciendo en la medida en que el usuario exige más información, ¿cierto? Entonces, son horas y horas de navegar por espacios diversos donde él permite que su paraíso sea disfrutado pues, por las personas que estén interesadas por su obra. Todo esto entonces para visualizar en estos dispositivos, en los Oculus Rift, todo diseñado a través de Unity, todo diseñado pues a través de software que él está en indagación permanente. Interesante también, seguramente ustedes ya algunos lo vieron, pero indagar la obra de Luc Corchesne en perspectiva de ese histórico, porque ha sido toda una lección de diseño de interfaces, desde las más convencionales, como dispositivos de visualizar imágenes, hasta las más complejas de lo que ha llegado hasta hoy. Esta otra obra que también va en la línea de la realidad virtual es un diseño que hace Robert Lepage. Robert Lepage es un escenógrafo, diseñador canadiense que trabaja con Alberto Manguel, que era el director, que ya no lo es, el director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Lo que hace Lepage es recrear la biblioteca de Mandel, que es considerada una de las bibliotecas personales más grandes del mundo, la recrea en un escenario de realidad virtual. Y además imagina todas las narraciones. La realidad virtual lo que permite, bueno, esto es como la escenografía antes de ingresar a la sala de realidad virtual. O sea, se recrea primero en un espacio físico la biblioteca, una pequeña parte de la biblioteca de Manguel, y después con unos óculos, entonces ya empiezan a haber bibliotecas imaginarias, 10 tipos de bibliotecas de diferentes lugares del mundo. Estas pues, la biblioteca Julio Verne u otras bibliotecas que él recrea reales de otros lugares del mundo. El tercer enfoque en esa relación creación-tecnología tiene que ver con lo sensorial y también una obra que fue muy particular, que se presentó el año pasado también en el festival, de Jorge López Ramos con su colectivo ZUUK, y que presentó una obra que se llama Binaural Diner Date, que es una obra básicamente para un espacio público
donde invita a la gente de la calle. Esta misma obra la presentó entonces en el Banco de la República, allí en Manizales, donde interconecta una serie de dispositivos que esconde, o sea, en principio, uh, esconde los dispositivos, solamente pues a las personas lo conectan con unos audífonos y a través de los audífonos pues hay todo un juego con un personaje que va guiando la interacción de las personas. Es el entendimiento de lo sensorial a partir de esto que es, digamos, un espacio de encuentro, de citas, en el que casi que como un acto performático o de artes escénicas se invita a disfrutar un espacio entonces de una manera distinta. En la misma línea, Michael Montanaro diseña, él es profesor de la Universidad de Montreal y él trabaja en temas de danza, en temas de nuevas tecnologías y tiene unas obras muy interesantes. No sé por qué no se me está... no sé, proyecto aquí. Bueno, en este caso les quería mostrar, no me funcionó aquí, no sé por qué, pero una bailarina, Ghislaine Doté, que es una bailarina surafricana, que trabaja con un dispositivo creado por Michael Montanaro desde el Topological Media Lab, en la que, bueno, lo sensorial, digamos, es el aspecto, digamos, lo más importante. El cuarto enfoque tiene que ver con lo objetual, y es en este caso presentando esta obra de Wayne McGregor, que observa el cuerpo como, como un objeto que va más allá de lo fisiológico mismo, ¿no? La tecnología, hace toda una investigación sobre las ciencias cognitivas, lo social, el cuerpo, entonces adquiere, digamos, una connotación digital en la creación o en la obra de McGregor, que se llama Pensando con el cuerpo. Pero también hemos establecido en esta obra, donde presenta o no, bueno, unas obras que también trabaja Michael Montanaro. Michael Montanaro también estuvo el año pasado en el festival. Él tiene esta obra que es muy interesante, que involucra a un cocinero en un escenario para trabajar temas de sonido, de comida, con música y en el que trabaja el agua con otros fenómenos físicos, utilizando básicamente el sonido. Tal vez veamos un fragmento de algo. Tal vez aquí, bueno, sí, esto es lo de... Este evento iba a abrir el festival del año pasado, pero fue imposible llevarlo porque tenía una carga de escenografía muy grande y el valor era altísimo y no lo pudimos asumir. Pero esperamos que lo podamos tener en otro momento. Repito que en esta obra Michael Montanaro trabaja el tema de la comida como un objeto que adquiere connotaciones sonoras, visuales, escenográficas, etc. La quinta, el trabajo de Christine, básicamente la interacción con las clases, que se generen nuevos espacios. Se está cortando un poco el audio. Recuperamos la conexión un segundito. Que también de Michael Montanaro, en el que juega con, bueno, esta interfaz que aquí se ve la persona, en el que sigue el video.
Y a través de esa interfaz gestual se juega con el entendimiento, el sonido, lo que se habla, lo que se entiende. Qu'est-ce que je dois dire? Bueno, en todo caso, toda una línea de interfaces nuevas, en este caso también creadas desde el Topological Media Lab, eso que nos permiten revisar en este caso pues, todo un proceso escénico alrededor del tema de una palabra que no se entiende o que se desvía de su intención comunicativa frente a lo que se ve, lo que se escucha, lo que se entiende. Y en el sexto enfoque involucra el pensamiento o esa característica que tienen los medios de posibilitar la colaboración. Y aquí algunos de los ejemplos, algunas de las plataformas, que hoy son muchas, en todo caso que existen y que posibilitan esas relaciones diversas entre diferentes personas para desarrollar procesos de creación conjunta, ¿no? Entonces, varios ejemplos de plataformas de co-creación en la que privilegiamos siempre también la nuestra, la que hemos creado allí en Caldas, pues que es interesante y que hoy es un modelo que está siendo retomado en un proyecto de animación digital por Costa Rica y Panamá, pero que también, digamos, el Ministerio de Cultura la ha adoptado como una plataforma para la creación colaborativa, la co-creación, el desarrollo y el fortalecimiento de las industrias creativas. Seguramente la conocen, pero si no, invito a que la exploren clusterlab.co. El penúltimo es el séptimo enfoque que tiene que ver con lo expansivo. Seguramente si ustedes han estado en el festival, han visto año tras año el trabajo que hace Michael Dessen con Héctor Fabio Torres y Mario Valencia. Aquí un ejemplo de un proyecto un puente telemático, una construcción telemática que une Estados Unidos con Colombia, con Brasil, otras veces con España. Él es Michael Dessen, que ha estado, repito, pues varias veces en Colombia construyendo esos puentes, pero que nos abren como una línea de expansión. Ahora ya no entendemos la en este caso desde la tele, es casi como un aumento, una expansión, digamos, como esas posibilidades de creación en la que en tiempo real las personas están creando y componiendo algo que se observa, se disfruta también entonces en tiempo real, jugando también con las latencias, con esos retardos en los procesos de comunicación, pero que hasta eso hace parte del fenómeno estético que se quiere observar. Pero también este otro ejemplo importante en ese concepto de expansión, ustedes recordarán también, ha estado 2 veces en el festival, Jaime del Val, es un artista español que expande el cuerpo, crea una interfaz, permite ampliar o ampliarse en el espacio público de una manera distinta. Él se interconecta cámaras en todo el cuerpo y se crean membranas externas para el marco de un programa de entender el cuerpo en otra perspectiva. Felipe, tenemos fallas de audio. Y el último enfoque tiene que ver con, estoy ya terminando, tiene que ver con lo generativo. Y lo generativo que involucra el concepto de inteligencia artificial, tal vez el ámbito entonces que esta obra que fue parte de la tesis del doctor Fabio y el doctorado en diseño y creación, pero que él la presenta en diferentes lugares del mundo como una opción interesante de generación de imágenes, de sonidos desde las interfaces cerebrales.
O esta última imagen también de este robot cisne que crea Charín, que se inspirado en una escultura de Degas, crea una bailarina de 14 años, pues crea una nueva bailarina de 14 años, pero ya como un robot que está danzando, en este caso, esta obra de Tchaikovsky, El lago de los cisnes. Una provocación si se quiere, pero en todo caso interesante robot empieza a tener connotaciones distintas cuando pues empieza a adoptar determinadas posturas que parecen hacer sentir la música desde la máquina. Lo llevamos a cabo en el urbanismo digital, pero más para cerrar, digamos, aquí este tema y dar la palabra pues, para que establezcamos más bien un diálogo, invitarlos pues a que todavía tenemos abiertas las convocatorias del festival, que pues aprovechemos como todo, ustedes saben pues que tienen el espacio abierto, yo sé que desde los posgrados lo han venido trabajando, pero que pues muchas de estos procesos, digamos, como para entender esas dinámicas de nuevas interfaces, esas reflexiones también profundas teóricas, mucho de ello lo vamos a ver este año cuando abordemos en el marco del festival temas que tienen que ver con las participaciones. Cuando hablamos de participación estamos hablando de indagar realmente lo que significa darle la palabra al otro y ello tiene que ver entonces también con crear dispositivos que nos permitan conectarnos de una mejor manera. Muchas de las experiencias que se vienen desarrollando en otros lugares del mundo le están apostando a ese pensamiento de crear nuevas interfaces para posibilitar las participaciones. Entonces, esto es la temática que vamos a desarrollar en el 2020. Nada, con esto quiero pues como cerrar y pues quedar abierto como a las preguntas. Eh, eh, Me salgo un poco como del esquema que tengo de lo que defino en la clase, en el texto de la clase, pero me parece que es una invitación como al diálogo y bueno, quedo abierto a las preguntas que ustedes sugieran. Bueno, Felipe César, muchísimas gracias por tu conferencia. Para mí ha sido tremendamente novedosa porque no conocía muchos de estos contenidos y se hace como muy potente poder eh, entender estos puntos de vista y estas perspectivas de futuro que tú estás claramente identificando y ejemplificando con tus proyectos del festival. Eh, Invito a todos los participantes a que nos compartan sus preguntas, bien sea a través del chat o a través de la herramienta de preguntas y respuestas que tienen en su interfaz. Acá hay un primer comentario de Andrea Carolina Camacho. Dice, los voy a leer para que queden en la grabación. Dice, felicitar primero al doctor Felipe César, no solo por su conferencia, sino por la mirada hacia la investigación en arte, creación y tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo estaba leyendo aquí que aquí me preguntaban por el nombre del libro de Mauricio pregunta por el nombre del libro. Tal vez era Neuromante. Sí, señor. Neuromante de William Gibson. ¿Lo puedo escribir aquí? Es un libro realmente muy especial y toda la obra de Gibson lo es, ¿no? Toda la obra que todavía está vivo, ya tiene muchos años, pero sigue escribiendo, pero tiene muchos textos muy especiales porque es realmente una mirada de la ficción, o sea, de la tecnología en perspectiva de la ficción, pero en una perspectiva también muy crítica, ¿no? Entonces, nos recrea unos mundos a veces muy complejos
pero que nos llevan pues como a pensar más allá de lo que realmente tenemos a nuestro alrededor. Y yo creo que ese es uno de los papeles esenciales de los creadores, y yo hablo tanto del diseño como del artista, ¿no? Como en ser capaz de generar como perspectivas, ¿no? O sea, no, como nos invita McLuhan o también lo hace Machado, ¿no? Y es que lo que tenemos aquí como en la interfaz en primera vista, pues no es, o sea, lo que tenemos así no es lo que es en realidad. O sea, podemos, como diseñadores o como artistas, podemos ver más allá de eso. Y lo que hace Gibson en ese libro, especialmente en Neuromante, es abrirnos esa puerta a el ciberespacio por primera vez. Es que imaginarse que eso lo hace por primera vez es una maravilla cuando todavía las redes de información no estaban tan claramente establecidas. Entonces, realmente es muy, muy importante. Acá hay una pregunta de Andrea Carolina, la leo para que la podamos dejar grabada en nuestro audio. Quisiera preguntar, en el papel y en los escenarios posibles de investigación en creación, arte y tecnología, ¿qué procesos hacen falta fortalecer en la academia para potenciar investigaciones de esta índole? Muy interesante la pregunta, Andrea Carolina. Ah, yo creo que en general las academias siempre estamos un poquitico atrás de las vanguardias en los procesos de creación, de pensamiento. Pues lo digo con todo respeto, ahora con mi vinculación en la Tadeo, también con los tantos años que he estado en la Universidad de Caldas, pero en general creo que nos hemos acostumbrado de alguna manera a observar de una manera pasiva toda la información, los procesos que están a nuestro alrededor. Y creo que hace falta que nuestras universidades tengan más espacios de laboratorio para desarrollar procesos de investigación, procesos de búsquedas, que puedan no tener un fin determinado. Es difícil porque normalmente en las universidades cuando se crea un laboratorio o se inicia un proceso de investigación, normalmente se tiene claro cuál debe ser el resultado final de ese proceso. Es decir, nos miden por los impactos de unos resultados que previamente nosotros ya hemos preconcebido, ¿cierto? En eso consiste una investigación con evidencias empíricas. Sin embargo, cuando hablamos de una investigación en creación, en ámbitos que tienen que ver con el diseño, las artes, esto no es tan claro. Entonces, un espacio de laboratorio posibilitaría un pensamiento mucho más abierto, mucho menos ligado, digamos, como a las presiones propias de resultados. Obviamente, al final los tendremos que tener, pero de alguna manera el arte nos posibilita esas derivas. Entonces, yo creo que un elemento esencial es empezar a abrir más espacios de este tipo, ¿no? Empezar a abrir más lugares donde en el ámbito del diseño, en el ámbito del arte, puedan incluirse en posibilidades abiertas de interacción con la comunidad, aprendiendo mucho de los territorios, aprendiendo mucho de los saberes ancestrales, pero también aprendiendo mucho de los científicos más avanzados, de lo que está sucediendo, por ejemplo, en esos laboratorios de partículas avanzadas, es decir, esos espacios como de interacción abiertos, no ligados necesariamente, repito, pues como a resultados inmediatos, sino que posibiliten escenarios de creación. Las universidades les tenemos que trabajar más a la creación de esos espacios y bueno, yo creo que esa puede ser una línea. Sí, señor. Tenemos una pregunta acá de Manuel. Él nos pregunta, me gustaría saber qué tanto se está investigando hoy en día el enfoque ancestral del que hablas anteriormente y qué civilizaciones o culturas ancestrales se están investigando más para estas nuevas aproximaciones desde el diseño y creación. Yo creo que ahora más que nunca, al menos en mi historia pues personal,
se está indagando sobre la ancestralidad. Y yo lo digo porque en varias escuelas que yo pues he visitado, digamos uno de los últimos referentes que se tienen muy importantes, al menos en las escuelas de diseño, son los temas que tienen que ver con, por ejemplo, lo que Arturo Escobar enuncia en sus últimos libros sobre el diseño, la autonomía del diseño o diseño y autonomía. Todo ese enfoque del diseño del sur, que también la Tadeo pues, ha sido tan líder, digamos, en esos procesos. Y eso ha abierto un camino desde las academias muy interesante. El mismo festival ahora 2020 que acoge este evento internacional grande, porque el festival acoge una conferencia internacional, que seguramente ustedes ya la han visto, el PDC, pero precisamente el PDC, que son europeos, australianos, ingleses, que están trabajando ámbitos diversos, hoy mismo están preocupados por pensar las mismas academias. Entonces yo creo que el papel de pensadores como Escobar, como Boaventura Sousa, es el papel de la sociología, el mismo Margolin, el mismo Víctor Margolin y otros han hecho recuperar esa necesidad de entender las sabidurías tradicionales. Yo creo que hay un movimiento interesante y obviamente pues también, como lo mencionaba yo, hay artistas. En Colombia destaco muchísimo el papel que viene trabajando Bárbara Santos, porque además es un papel que hace una persona que sacrifica, digamos, la vida de las ciudades para irse a territorios alejados, a veces peligrosos, a veces, pues, sin comodidades de las que estamos viviendo nosotros en las ciudades, con otro tipo de hábitat que también son absolutamente, digamos, confortables para las comunidades que han vivido allá todo el tiempo. Pero cambiar esos hábitats es complejo a veces y personas como Bárbara y otras han adoptado esas búsquedas, esas indagaciones intentando entender esos procesos de conocimiento que, que han estado escondidos. Entonces yo creo que esas que se están abriendo, como tú lo mencionas ahí, Manuel, como unas nuevas aproximaciones del diseño y la creación desde lo ancestral. O sea, creo que se está en todo el ámbito, y entonces pues, ya podemos hablar de que es en todo el mundo, ¿no? Ya no es únicamente que en Colombia seamos románticos, queramos ver lo que está sucediendo en el Amazonas o en el Putumayo, sino que ahora precisamente este movimiento mundial de pensamiento del diseño participativo quiere venir a Colombia precisamente como a indagar. Y una de las conferencistas centrales del festival, una de las keynotes centrales del festival, es una indígena guatemalteca que viene a contar de su experiencia, de los saberes y del trabajo que ella ha venido desarrollando con indígenas en Guatemala y en otros lugares del mundo. Entonces yo creo que sí, efectivamente hay un movimiento muy interesante que está permitiendo rescatar ese saber. Muy bien, Felipe, tenemos acá, a abordar unas preguntas que hay desde el chat también. Eh, Acá tenemos una primera de Juan Manuel Gómez. Dice, hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Desde la psicología de la navegación, los 7 pasos para llevar a cabo una acción seguirían siendo los mismos a, a pesar de la aparición de los nuevos medios y sus dinámicas. Ahí es donde sí, efectivamente, pues muy importante la pregunta. Eh, yo creo que las actuaciones del ser humano igual lo seguirán, seguiremos actuando, digamos, bajo unos procesos motivacionales, sin duda alguna, ¿no? Pero también creo que hay una serie de procesos que también logran estímulos que antes no habían sido tomados en cuenta en los procesos de interacción. Cuando veíamos los ejemplos anteriormente mencionados, sin duda alguna,
habían otras maneras de entender, por ejemplo, la relación del ser humano con los espacios o con los objetos que nos rodean. Y eso yo sí creo que determine, digamos, los nuevos parámetros. Yo, por eso, en parte, digamos, la invitación es como a ese estar alerta a estos cambios, porque yo creo que no hay como fórmulas establecidas. Yo creo que las motivaciones, tal vez era Peter Greenaway y otros que decían que para una narración como la que nosotros, como las historias que nosotros podemos contar en audiovisual, por ejemplo, estas motivaciones tres grandes que los teóricos determinan como ejes centrales para una narración. Otras, como también, repito, se dan. Pero en todo caso, motivacionalmente, el ser humano continuará con unos principios básicos, fundamentales, que nos van a permitir un comportamiento, ¿cierto? Un comportamiento determinado. Pero yo sí creo que los dispositivos nos invitan, ¿cierto? A pensar en otras alternativas diferentes, ¿no? El poder interactuar con unos controles manuales, el poder ponernos unos dispositivos o trabajar con medios como la realidad aumentada, nos van a hacer que nos movamos de una manera distinta en el medio físico real, pero también en el medio digital, en los medios digitales. Entonces yo creo que sí pueden haber algunos tipos de cambios en esos pasos que habría que irlo analizando en la medida en que se podamos hacer, bueno, por supuesto, a través de investigaciones que desde la psicología, con los diseñadores, con los artistas, con los científicos, se puedan ir desarrollando en torno a esos nuevos ámbitos de la navegación y de las búsquedas ya con los dispositivos contemporáneos. Eh, Tenemos otra pregunta de Juan Carlos Morales Peña. ¿Cómo se llega o se desarrollan los planteamientos para alcanzar o lograr proyectos como los que referencia el profesor en su conferencia? Personalmente he sentido que el enfoque de la maestría es muy teórico y me lleva a suponer que mi proyecto terminará en un informe y no en un resultado práctico como la plataforma Cluster Lab. Así me lo dio a entender o le comprendí a la profesora Beatriz Peralta en su seminario. Y tengo entendido que entre ella y el profesor Horta estamos construyendo las bases o los planteamientos de nuestros trabajos. Ah, yo, pues, el origen y lo que yo puedo manifestar con respecto al tema, que, pues, tanto la maestría como el doctorado son enfocados hacia el diseño y la creación. Y cuando se crea la maestría años atrás y después el doctorado, se fundan o fundamentan también o se crea como, casi como el primero de su proceso de investigación. Es decir, todos los posgrados en creación, en artes, o en diseño, digamos, que habían existido antes. Bueno, este fue fue los primeros en diseño, pero digamos que lo que se tenía como unos posgrados era la realización efectivamente de informes teóricos, de proyectos, de análisis, que son igual muy importantes. No los vamos a demeritar, son absolutamente importantes. Pero estos posgrados tenían esta motivación de ser posgrados que tuvieran también el componente de creación. Y en ese sentido, pues creo que han habido proyectos de creación muy importantes, debatiendo qué es investigación-creación, o sea, qué es creación en el ámbito de una maestría y de un doctorado. Pero lo podríamos conversar, Juan Carlos, con mayor detalle y si quiere también con la profesora Liliana o con los otros profesores. Pero en todo caso, el tema de la creación, del tema de la obra, es un elemento esencial para
el artista o el diseñador que quiera hacerlo en el contexto de la maestría. Me parece que tal como está formulado en el plan de estudios aprobado por el Ministerio de Educación, posibilita el desarrollo de obras como las que vimos o informes teóricos. Cualquiera de las dos opciones es posible. Sí, estoy totalmente de acuerdo, muchas gracias. Tomando como referencia la obra del artista citado por el profesor Felipe César, que permite el acceso a su espacio habitacional mediante la realidad virtual para conocer sus obras y tomando conceptos de Myron Kruger, se podría decir que la interacción tiene mucho más que ver con el encuentro que con el control. Gracias. Yo pensaría que mm, la interacción tiene que ver, eh, o sea, pues, sería ideal referirlo específicamente a los temas de encuentro. Sin embargo, yo creo que hoy mm, estas obras, la que acabamos de observar, sin duda alguna nos permite encontrarnos en la libertad de indagar, ¿cierto? Sobre, y en profundidad sobre lo que el artista, en este caso, a lo que el artista nos está invitando. Pero yo también creo, pues la pregunta me parece especialmente importante porque yo sí creo que al final, detrás de todo proceso de interacción, existe el peligro del control, o sea, de que efectivamente se esté detrás controlando lo que se quiere presentar como una interacción libre. No sé si es en esa perspectiva que lo estás preguntando, Mauricio, pero me parece que es muy, muy interesante ese proceso direccional, digamos, hacia, al final, ¿qué es lo que está haciendo Luke? Lo que está haciendo es invitándonos a unos recorridos que de alguna manera ya han sido preestablecidos, o sea, tienen un sistema de control predeterminado, ¿cierto? Por supuesto que no nos obliga a ir más allá de lo que nosotros queramos, pero de alguna manera sí existe alguna predeterminación. Obviamente que eso también significa que hay un espacio de encuentro, pero me parece que el tema puede ser, extrapolándolo, digamos, como a otros procesos de interacción o de inmersión, pues puede ser interesante de analizar, ¿no? Hasta qué punto lo que estamos observando nos posibilita un espacio de encuentro abierto o es un sistema que está siendo controlado y que de manera inconsciente nosotros estamos entrando a él, pero que a veces sin quererlo estamos así como le entiendo, me parece que es una reflexión interesante sobre los mecanismos de interacción hacia dónde nos quieren llevar. Por supuesto que la lógica y en el pensamiento de lo abierto tendría que ser más hacia un espacio de encuentro, ¿cierto? Pero creo que si esa pregunta invita como a reflexionar sobre cómo estamos llevando a cabo esos procesos de interacción. Bueno, tenemos acá unas últimas preguntas ya para ir cerrando esta segunda conferencia. Dice muchas gracias, doctor Felipe César, por su trabajo de investigación. Es un poderoso incentivo. Mi pregunta nace en la situación que se ha planteado en la videoconferencia sobre la visualización del futuro y es cómo podríamos llegar a saber de antemano que no estamos trabajando algo que ya está siendo presentado en otra parte del mundo. ¿Cuál es su recomendación para superar este miedo y dejarse llevar por el ejercicio creativo sin este peso? Muchas gracias otra vez. Tal vez no entendí. O sea, lo que estamos diciendo es que frente a todo lo que está sucediendo hoy en el mundo, de pronto lleguemos
en este caso como a repetir obras o innovaciones que ya se están creando en otros lugares. Más o menos es eso. Sí, Yo señor. creo que lo primero, el tema es muy complejo, pero creo que tenemos a la mano herramientas maravillosas para poder determinar qué, pues digamos, el estado del arte de algo, ¿no? Eh, Hoy tenemos herramientas que antes no existían. Antes podría ser válido, pero hoy de alguna manera no lo es. Difícilmente hoy hacemos algo que, pues, que no pueda ser validado en otros contextos. Sobre todo en los ámbitos, y por eso la importancia de las investigaciones en el doctorado, en la maestría, donde se indaga profundamente sobre tópicos y sobre el estado de investigación de esos tópicos específicos. Eso por un lado, pero lo que definitivamente me gustaría anotar con respecto a eso es que nosotros tenemos que ver lo local, ¿cierto? Nosotros tenemos que afianzarnos en lo nuestro. Y creo que todo lo que observamos en estas imágenes que yo presenté, en lo del Festival de la Imagen, en los invitados que siempre traemos cada año a que dialoguen con nosotros. Es básicamente una invitación para conocer lo que hay, cómo está el estado del arte en el mundo sobre esos temas de creación, pero para poderlos aplicar a nuestros contextos y ser entonces originales en ello. Yo pienso que una manera de salirnos de esa problemática es, claro, uno puede inspirarse y puede ver muchísimas cosas, pero cuando uno las aplica en un contexto determinado de territorio es cuando adquiere esas particularidades que solamente uno le puede dar en el contexto específicamente de región o de Colombia o de Latinoamérica como región. Creo que una de las grandes problemáticas de esto de los nuevos medios es efectivamente la homogenización, ¿cierto? Como cuando todo se vuelve homogéneo, porque todos adoptamos los lenguajes similares y precisamente lo que nos está posibilitando esa mirada de lo local o lo ancestral o lo patrimonial o los paisajes naturales es como afianzarnos dónde estamos nosotros parados, ¿cierto? Estamos creando obviamente algo y que puede ser universal, pero necesariamente vinculado a un tema de lo local. Entonces yo creo que esa tensión entre lo local y lo global vuelve a ser importante como discusión. Es interesante porque o sea, eso se lleva años discutiendo, pero ahora vuelve otra vez a ser interesante. Y esa vinculación me parece que genera una tensión interesante. Los escenarios académicos otra vez, como los de una maestría, un doctorado, a través de las indagaciones profundas, de los diálogos que se traen con tantos invitados que uno pueda tener en un año por eventos académicos, etcétera, eso le permite a uno validar la originalidad, el avance en el conocimiento de una obra que uno quiera. Perfecto. Y ya tenemos acá otra pregunta. Vale la pena leyendo aquí la pregunta de Andrea Carolina. Contarte que esta semana hubo un gran debate a partir de las lecturas, todos compartiendo como distintas perspectivas muy relacionadas sobre temas éticos, utilidad de las interfaces, formas de aplicación particularmente, escenarios en realidad aumentada en videojuegos, es decir, hubo una discusión muy nutrida de todos los participantes. Y Andrea Carolina destaca aquí un tema y me parece interesante su inquietud. Dice, en el foro de debate de esta semana, discutimos acerca de la visualización de datos y cómo es un campo que está tomando mucha fuerza, no solo como inteligencia artificial y big data, sino como estructura de control. El doctor Felipe César muestra una postura optimista acerca de este programa Panorama de Creación. ¿No le preocupa la crisis de identidad o el automatismo de los medios? No, sin duda alguna, y yo creo que ahora Chulhan y otros filósofos, o también desde Paul Virilio, desde antes, pues están mostrándonos esa otra cara. Eh,
yo quiero decir también como lo hace, no sé, Boaventura, por ejemplo, el hecho, o también años atrás Manuel Castells, que también lo cito yo mucho, pero en el que dice, no nos podemos suscribir, digamos, o no nos podemos sustraer mejor de una realidad que hoy ya, claro que sí podemos hacer resistencia, digamos, también podríamos hacer resistencia como tanta gente lo hace, ¿cierto? Y yo no voy a minimizar esas posturas. Por supuesto que sí lo podemos hacer, pero por otro lado podríamos adoptar una actitud, yo no sé si pesimista, no, perdón, no sé si optimista, pero sí, digo yo, realista frente a, claro que las redes y la automatización nos están eh, metiendo en un mundo complejo y, vuelvo y repito, absolutamente desconocido y desconcertante. Desconcertante, como bien también lo manifestó pues Santaella. Pero también a mí me abre mucha curiosidad. Y digamos que eso es como lo que a mí me motiva a continuar indagando sobre los procesos, porque es como curiosidad frente a temas que se están renovando, curiosidad frente a aparición de elementos que, repito, pueden que se vean nuevos ahora, pero que no lo son tanto en perspectivas de lo que uno indaga también años atrás. Entonces, pienso que lo que hay que estar es alertas, que lo que tendríamos que tener es un pensamiento crítico que nos posibilite pues mirar con detenimiento, pero avanzar también. Y creo que estamos en profesiones, estamos en campos de estudio que nos obligan a estar alertas y en mirar hacia adelante en perspectiva futura, al menos desde el diseño. Yo lo veo así, o sea, nosotros tenemos que estar atentos frente a esto que está sucediendo hoy, a fenómenos imparables de una evolución desconcertante de tecnologías, de dispositivos, de procesos de inteligencia artificial que sin duda alguna nos están marcando unos sistemas de control, unos sistemas que nos restringen las libertades cuando creemos tener todo, o sea, creemos que somos absolutamente libres y que con estos dispositivos ya logramos tener toda la información, el conocimiento y no nos damos cuenta de que al final estamos siendo absolutamente controlados más que nunca. Pero la conciencia de ello, otra vez, Antonio Montadas con su ojo, la percepción implica participación, qué es lo que estamos percibiendo, cómo lo percibimos. Yo creo que eso es lo que nos permite seguir adelante. Entonces, yo creo que sí, que hay un gran riesgo, pero también hay en las redes de comunicación, como lo dice Boaventura, también nos están proporcionando gran cantidad de riqueza de información, de comunidades, de procesos que antes no lo observábamos, que antes no estaban aquí presentes para nosotros y nosotros tenemos que apropiarnos de los medios. Lo que creo que la lección que dio el año pasado Santiago Echeverry, que nos presentó como fenómeno de resistencia la apropiación de los medios con las comunidades gay, travestis, transexuales de Miami, de Estados Unidos, eso lo presentó él. Eso es muy aleccionador, porque él decía, yo me apropio de los medios, pero para transmitirlos y generar procesos de resistencia desde los mismos medios, no sustrayéndome de ellos. Y entonces, a mí me parece que eso es interesante, pues una manera, una postura diferente de decir, claro, no tenemos que estar alertas sin duda alguna, pero esto es lo que tenemos hoy y tenemos que saber cómo enfrentarlo y sobre todo en estos campos de investigación e indagación, mirar hacia el futuro pues con una perspectiva crítica, pero también apropiándonos, como lo dice Machado, de los medios para poder transgredirlos. Bueno, y ya finalmente nuestra última pregunta de Francisco Cifuentes dice, es muy interesante la propuesta de Juan Cortés en colaboración con CERN. ¿Crees que las artes electrónicas necesitan ser validadas por la ciencia computacional? Lo de Juan, habría que indagarlo un poco más, pero considero que es un avance importantísimo frente a la investigación. El CERN lo que hace, el CERN lo que hace es invitar a artistas
para que indaguen sobre el tema de la ciencia, la formación de las galaxias, por ejemplo, dejándole la libertad, ¿no? Pero integrando también para sus procesos de creación aspectos científicos. Juan Cortés tiene, hoy en Nueva York lo mencionaba, una, yo no sé si lo pueda compartir porque me parece que es muy interesante. Trabajando desde la realidad virtual, es que había cerrado el WhatsApp, pero lo voy a abrir a ver si lo puedo compartir. Temas de inteligencia artificial. O sea, que sí se bien desde la ciencia computacional. Y él está creando, es que quiero ver si lo puedo compartir o se los puedo enviar al chat. Yo creo que es como enviándolo al chat. Un video corto de la exposición de una obra que tiene en Nueva York, que precisamente donde él trabaja el tema de la escritura de textos a partir de procesos de inteligencia artificial. Entonces yo creo que si hay una validación, o sea, si hay una validación, yo cómo hago para, es que está en un WhatsApp, entonces lo iba a descargar. Bueno, yo te lo reenvío, Diego Aníbal, y tú por favor lo reenvías al grupo, si es Claro que posible. sí, con mucho gusto, sí, señor. Muchas gracias. Entonces, para finalizar, creo que si es así, o sea, si hay una validación de los conceptos, seguramente muchos de ellos tendrán otro tipo de especulaciones, pero en cuanto a ciencia computacional, muchos de ellos están basados en esto. El ejemplo que le acabo de mandar va como en esta línea de utilizar la inteligencia artificial para desarrollar procesos de creación, y eso sin duda alguna se basa en ciencia computacional. Entonces, creo que hay un tema también de aprendizaje muy interesante, esa relación entre arte y ciencia, esa relación entre el diseño y procesos de indagación con ciencias naturales, ciencias exactas, es un tema que abre un camino interesantísimo y creo que las obras de Juan son especialmente inspiradoras. Bueno, pues Felipe, muchísimas gracias por tu presentación. Yo coincido con algunas palabras que mencionaba Andrea Carolina acá. Es inspirador tu trabajo y tus niveles de investigación y tu propuesta también. Acá hay muchas personas pues que están agradeciendo, Mauricio, Andrea, eh, Muchísimas gracias. Alex Velasco, a todos, muchas gracias a todos por su participación. Pues damos con esto pues final a nuestra charla del día de hoy. Felipe, muchas gracias por tu tiempo y no sé si quieres decir unas últimas palabras. No, nada, pues muchas gracias a ustedes por escucharme. Espero que nos podamos encontrar pronto en un seminario de investigación en alguna línea o muy próximo en el Festival de la Imagen. Allí espero verlos a todos y quedo muy atento con mi correo electrónico y que lo comparto a través del chat. Lo puedo compartir por si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud aquí en el chat. Lo pongo para que eh, conversemos, sigamos conversando y de verdad ojalá podamos vernos pronto todos en el Festival de la Imagen. Un saludo muy especial. Gracias a ti, Diego Aníbal, por toda esta coordinación tan importante. No, señor, con mucho gusto. Pues entonces, quedamos muy pendientes. Iniciamos entonces las actividades de la tercera semana. Voy a abrir a partir de mañana la nueva actividad que consiste en construir entre todos unas nuevas definiciones, resignificar 4 términos en particular. Entonces los invitaré a que participen, elijan el 2 de los términos para que ustedes se puedan afiliar y profundizar en las discusiones. Esta discusión las vamos a hacer en formato de audio, así que pues mucha suerte a todos y yo estaré como escuchándolos a todos ustedes en todas sus intervenciones. Doctor Felipe, muchas gracias y pues estaremos en contacto. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.